La vida te conduce al lugar al que perteneces. Esa es la sabiduría budista para tu camino. A veces, la vida tiene una forma misteriosa de guiarnos por senderos que no comprendemos, hacia lugares en los que, con el tiempo, descubrimos que siempre debimos estar. Para una mente impaciente, esto puede parecer injusto o incomprensible. Nos resistimos al cambio. Sufrimos por la pérdida y nos desespera la incertidumbre. Pero el budismo nos enseña algo esencial: nada ocurre por casualidad. Cada instante, cada encuentro, cada silencio tiene un propósito profundo dentro del entramado invisible del karma y de la sabiduría del universo. Cuando observamos la existencia desde la mente ordinaria, lo que vemos es caos. Pero cuando miramos con los ojos de la conciencia, comprendemos que detrás de cada acontecimiento hay una enseñanza que el alma necesita para despertar. La vida no se equivoca. Lo que nos hace sufrir no es el camino por el que la vida nos lleva, sino nuestra resistencia a recorrerlo. La mente humana quiere controlar, predecir, saber de antemano el resultado. Creemos que, si todo sucede según nuestros planes, estaremos a salvo. Pero el budismo señala que el verdadero origen de la inquietud es el apego a los planes, a las expectativas, a la idea de yo sé exactamente lo que necesito. Cuando una puerta se cierra, nuestro primer impulso es el dolor y la resistencia. Nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? La vida es injusta. Sin embargo, en la sabiduría budista no hay castigo ni favoritismo. Solo hay causa y efecto operando con una precisión perfecta. Más allá de la comprensión limitada de la mente humana, hay tramos del camino que debemos recorrer en soledad. No porque estemos abandonados, sino porque ahí aprendemos a regresar a nosotros mismos. Hay relaciones que se disuelven no porque no hayamos sido suficientes, sino porque el alma ya ha aprendido la lección que esa relación traía. Hay sueños que no se cumplen no para destruirnos, sino para liberarnos de un rumbo que ya no acompaña nuestro crecimiento interior. El budismo nos recuerda que la vida no viene a satisfacer al ego, sino a despertar la sabiduría. Y la sabiduría solo puede nacer cuando nos atrevemos a soltar la ilusión de que sabemos con certeza qué es lo mejor para nosotros. Cuando miras hacia atrás en tu vida, tal vez te des cuenta de que los momentos que parecían más oscuros fueron justamente aquellos en los que cambiaste con mayor profundidad. Las pérdidas te hicieron madurar. Los extravíos te enseñaron a escuchar tu intuición. El sufrimiento fue puliendo la compasión dentro de ti. Ninguna experiencia es innecesaria. Ninguna herida es inútil. En el budismo, el concepto de karma no es una condena, sino la continuación natural de nuestras acciones, pensamientos y estados de conciencia. La vida te conduce al lugar al que perteneces, no por el camino más fácil, sino por el camino más necesario para tu despertar. Y a veces, ese camino necesario va completamente en contra de tus deseos personales. Cuando empiezas a comprender esto, ocurre un cambio sutil. Dejas de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? Y comienzas a preguntar, ¿qué me está enseñando esto? Ya no ves los retrasos como fracasos, sino como preparación. Ya no interpretas el silencio de la vida como abandono, sino como una invitación a volver hacia adentro. La vida no nos habla con palabras, sino con experiencias. Cada acontecimiento es un mensaje. Cada bloqueo es una señal para detenerse y mirar más profundamente. Cada vez que te sientes perdido, tal vez sea el momento en el que estás siendo guiado fuera de un viejo camino hacia un nuevo nivel de conciencia. El budismo no promete que la vida será fácil, pero ofrece algo más grande: la comprensión de que todo está ocurriendo en el lugar correcto.
en el momento adecuado, para el grado exacto de maduración de la conciencia. Cuando dejas de resistirte a la corriente, comienzas a darte cuenta de que nunca estuviste realmente perdido. Tal vez ahora mismo estés en un lugar en el que nunca quisiste estar. Tal vez estés atravesando confusión, cansancio o dudas sobre ti mismo. Pero recuerda esto en la sabiduría budista: ninguna etapa es inútil. Incluso cuando sientes que estás detenido por dentro, la transformación continúa en silencio. La vida no te exige comprenderlo todo de inmediato. Solo te pide confiar lo suficiente para seguir caminando, paso a paso, con atención consciente. Cuando aprendes a observar en lugar de juzgar, a escuchar en lugar de resistirte, empiezas a percibir la guía suave pero precisa de la vida. Y un día, al mirar atrás, comprenderás que fuiste conducido exactamente al lugar que necesitabas. No al lugar que el ego deseaba, sino al lugar al que tu alma pertenece. No un lugar perfecto, sino un lugar lo suficientemente profundo para vivir con plenitud, lo suficientemente verdadero para dejar de huir y lo suficientemente silencioso para escuchar tu propia voz. La vida no comete errores, simplemente está guiándote con paciencia de regreso a la naturaleza despierta que siempre ha estado dentro de ti. La renuncia de la que hablaba el Buda no es abandonar la vida, sino soltar la tensión interior que nosotros mismos creamos. Muchas personas confunden soltar con perder el control, pero en realidad, soltar es volver a la verdad. Cuando dejas ir la ilusión de que debes controlarlo todo, no te vuelves débil, te vuelves lúcido. No pierdes tu capacidad de elegir, simplemente dejas de luchar contra aquello que nunca necesitó ser combatido. La vida no te pide que comprendas todo el panorama, solo te invita a estar plenamente presente en este instante. Pero la mente humana siempre quiere adelantarse al tiempo. Vive en el futuro, preocupándose por lo que aún no ocurre, o queda atrapada en el pasado, sufriendo por lo que ya no puede cambiar. Ese alejamiento del presente es la raíz del sufrimiento. El budismo lo llama ignorancia, no porque falte inteligencia, sino porque no vemos con claridad lo que está ocurriendo ahora. Cuando intentas forzar a la vida a encajar en un esquema rígido, estás negando la naturaleza impermanente de todas las cosas. La impermanencia no es una amenaza, es la base misma de la vida. Gracias a ella, la semilla se convierte en árbol, la noche en día y el sufrimiento en sabiduría. Si todo fuera permanente, no habría crecimiento, ni sanación, ni despertar. El ser humano teme la impermanencia porque el ego necesita estabilidad para existir. El ego se construye a partir de historias: ¿quién soy? ¿Cómo debería ser mi vida? ¿Cómo deberían tratarme los demás? Cuando la realidad no coincide con esas historias, el ego se siente amenazado y surge la resistencia. Pero la resistencia no cambia la realidad, solo intensifica el dolor. El Buda no enseñó a huir de la vida, enseñó a mirarla de frente, con conciencia despierta. Cuando observas un acontecimiento con atención plena, no preguntas si es justo o injusto, preguntas qué está revelando. Cada dificultad contiene un mensaje, pero solo en el silencio puede ser escuchado. Hay etapas de la vida en las que todo parece detenerse, no avanzas, no retrocedes, solo hay una pausa prolongada. La mente odia estas pausas, las llama estancamiento, fracaso, pérdida de rumbo. Pero en la sabiduría budista, la pausa no es vacío. Así como la semilla debe permanecer en la oscuridad de la tierra antes de brotar, el ser humano también necesita etapas de no saber para reorganizarse internamente.
Cuando ya no sabes hacia dónde vas, tal vez sea el momento de soltar el mapa antiguo. Lo que antes funcionaba puede no servir para la persona en la que te estás convirtiendo. La vida no te está destruyendo, te está reordenando. Pero si te aferras a una imagen pasada de ti mismo, vivirás ese proceso como sufrimiento en lugar de transformación. El budismo subraya la importancia de observar la mente, no para juzgarla, sino para comprenderla. Al observarla, descubres que la mayor parte del sufrimiento no proviene de las circunstancias, sino de la interpretación que haces de ellas. Dos personas pueden vivir el mismo acontecimiento, una encuentra sentido, la otra desesperación. La diferencia no está en el hecho, sino en el nivel de conciencia. La conciencia despierta no significa estar siempre sereno o positivo, significa ser honesto con tu experiencia. Si hay tristeza, sabes que hay tristeza. Si hay miedo, sabes que hay miedo. No niegas la emoción, pero tampoco te identificas con ella. Las emociones vienen y se van, como nubes en el cielo. Tú no eres la nube, eres el cielo lo suficientemente amplio para contenerlas a todas. Cuando empiezas a vivir desde esta comprensión, tu relación con la vida cambia. Los desafíos dejan de ser enemigos. Dejas de huir del dolor mediante la distracción. Te quedas con la experiencia el tiempo suficiente para comprenderla. Y en ese permanecer, ocurre algo inesperado. El dolor se suaviza, no porque desaparezca, sino porque ya no luchas contra él. La vida se convierte en un maestro exigente pero justo. No habla con palabras, pero sus lecciones son precisas. Cuando no escuchas los susurros, habla más fuerte. Cuando sigues ignorando, crea acontecimientos lo bastante intensos como para obligarte a detenerte. No para castigarte, sino para despertarte. Hay pérdidas que ocurren no porque hayas fracasado, sino porque te alejaste demasiado de tu propio camino. Hay puertas que se cierran no para rechazarte, sino para protegerte de una dirección que ya no era adecuada para ti. Pero solo desde una conciencia más madura puedes llegar a comprenderlo. El budismo enseña que la fe no es creer ciegamente, sino comprender profundamente que existe un orden mayor en funcionamiento. Confiar no significa sentarse a esperar a que las cosas sucedan solas, sino actuar desde un lugar no dominado por el miedo. Cuando actúas desde la calma, el resultado puede no ser el que esperabas, pero no serás destruido por él. La vida no promete felicidad en el sentido común de la palabra. No garantiza comodidad constante, ni seguridad permanente, ni reconocimiento, pero siempre te conduce hacia la verdad. Y la verdad, aunque a veces incómoda, siempre libera. Cuando dejas de exigirle a la vida que sea fácil, empiezas a sentir su profundidad. No necesitas convertirte en otra persona para merecer paz. Solo necesitas dejar de luchar contra quien ya eres. Aceptar no es rendirse. Es el punto de partida de toda transformación real. Solo puedes cambiar aquello que has reconocido con honestidad. La vida no te guía dándote lo que deseas, sino llevándote hacia lo que necesitas para despertar. Muchas veces, lo que necesitas no se parece en nada a lo que anhelabas, pero cuando estás lo suficientemente en silencio para mirar con profundidad, comprendes que cada paso, aunque sea torcido o doloroso, te acerca más a tu naturaleza verdadera. Llega un momento en el que ya no preguntas ¿cuándo se arreglará todo?, sino ¿qué puedo aprender de este instante? Y ese cambio sutil transforma por completo tu experiencia de vida. La vida no necesita que seas perfecto, solo necesita que estés presente. Cuando dejas de intentar controlar el flujo
Empiezas a sentir un sostén invisible que siempre estuvo ahí. Nunca has estado solo en este camino, solo habías olvidado cómo escuchar. Y cuando recuerdas, cuando te detienes, cuando respiras y sueltas, descubres una verdad simple pero profunda. Nunca estuviste perdido. Solo estabas siendo guiado por un camino que la mente aún no comprendía, pero que el corazón siempre supo reconocer. El invierno no te pregunta si estás listo. Llega cuando llega. Y tu tarea no es acelerar la primavera, sino aprender a vivir plenamente dentro de ese invierno. El budismo no nos enseña a huir de las etapas frías de la vida, sino a reconocer la sabiduría escondida en ellas. Cuando dejas de ver la pausa como un enemigo, empiezas a percibirla como un guardián silencioso. Hay etapas en la vida en las que pierdes motivación, interés, confianza en aquello que antes te entusiasmaba. La mente se apresura a etiquetar ese estado como crisis, depresión, desorientación. Pero la sabiduría budista mira más profundo. Tal vez sea el momento en el que tu vieja piel está resquebrajándose. Y todo renacimiento comienza con una desintegración. El ego entra en pánico ante esa desintegración. Intenta aferrarse a la identidad antigua, a los roles conocidos, a los objetivos de siempre. Pero el alma sabe algo más. Sabe que no puedes entrar en una nueva etapa de la vida con la misma conciencia antigua. Por eso la vida te obliga a ir más lento, incluso a detenerte por completo, para que aquello que ya no sirve pueda caer por sí solo. En estos silencios puede parecer que retrocedes, cuando en realidad estás profundizando. No avanzas en horizontal en logros, sino que desciendes en vertical en conciencia. Y ese movimiento vertical, aunque invisible, es el cimiento de todo cambio duradero. El budismo enfatiza que la iluminación no consiste en acumular conocimiento, sino en desmontar ilusiones. Y la ilusión más grande del ser humano es creer que su valor se mide por lo que hace, cuando la vida te obliga a no hacer nada. Te lanza la pregunta más esencial: si no haces nada, ¿quién eres? Esa pregunta hace temblar a la mente, pero abre la puerta a una libertad profunda, porque cuando ya no te aferras a tener que convertirte en alguien, empiezas a tocar tu ser verdadero, aquel que no necesita demostrar, ni perseguir, ni controlar. Los silencios de la vida suelen venir acompañados de soledad. Pero el budismo enseña que la soledad no siempre es la ausencia de otros. A veces es la ausencia de conexión contigo mismo. Y cuando la vida apaga el ruido exterior, te está ofreciendo una oportunidad rara y valiosa: volver a escuchar la voz interior que fue ahogada durante tanto tiempo por expectativas, responsabilidades y miedo. Puede parecer que te quedas atrás mientras otros avanzan, construyen, logran, se mueven. Pero el flujo espiritual no sigue el mismo ritmo que la sociedad. No todos necesitan ir rápido, no todos necesitan ir lejos. Algunos necesitan ir profundo, y profundizar requiere tiempo, silencio y una paciencia inmensa. El Buda no despertó mientras enseñaba o debatía, sino en el silencio profundo bajo el árbol Bodhi. Antes de ese instante de iluminación hubo innumerables días de duda, incertidumbre y resistencia. Visto desde fuera, ese camino podía parecer confuso, pero desde dentro era la preparación perfecta. De la misma manera, tu vida puede estar ahora en una etapa en la que no ves avances, no porque no esté ocurriendo nada, sino porque lo que está ocurriendo no puede medirse con los criterios habituales. Las transformaciones más profundas siempre suceden en silencio. El budismo llama a esto el proceso de maduración.
Nadie puede forzar a una fruta a madurar antes de tiempo sin estropearla. Y nadie puede acelerar la madurez espiritual sin crear heridas. Cuando la vida te obliga a esperar, tal vez no estés siendo castigado, tal vez estés madurando. La mente quiere respuestas, el alma quiere experiencia, y en el espacio entre ambas aparece el silencio. Si tienes el coraje de quedarte en ese vacío, sin llenarlo con distracciones ni con autoacusación, comenzarás a sentir una sabiduría muy sutil formándose poco a poco. La vida no te habla con palabras, te habla con ritmo. Cuando el ritmo se desacelera, es una invitación a sincronizarte con la respiración profunda de la existencia. Cuando luchas contra ese ritmo, te agotas. Cuando te alineas con él, empiezas a sentirte sostenido. Tal vez no veas el camino completo delante de ti, pero el budismo no te pide que veas todo el camino. Solo te invita a dar el paso que corresponde a este instante. Con atención plena. La luz no ilumina kilómetros por delante, solo ilumina el siguiente paso, y eso es suficiente. Los inviernos espirituales no duran para siempre, pero duran lo necesario para que no seas la misma persona cuando llegue la primavera. Y cuando el movimiento regrese, ya no será apresurado, sino claro. Ya no será reacción, sino elección. Ya no será huida, sino respuesta consciente. Al mirar atrás, comprenderás que esos silencios te salvaron de seguir viviendo una vida que no era tuya, que esas pausas te dieron la oportunidad de reajustar el rumbo, purificar tus motivaciones y reconectar con lo esencial. La vida no te ralentiza para hacerte sufrir, te ralentiza para que puedas escuchar. Y cuando escuchas lo suficiente, descubres que nunca fuiste abandonado, nunca fuiste castigado, nunca estuviste perdido. Solo estabas siendo guiado por un ritmo más profundo, más sabio, más compasivo. El invierno pasará, pero si no aprendes lo que el invierno trae, volverá a aparecer bajo otras formas. El budismo no te enseña a evitar este ciclo, sino a comprenderlo. Y cuando lo comprendes, el miedo desaparece. Y cuando el miedo se disuelve, aparece la confianza. No la confianza en que todo será fácil, sino la confianza en que todo está sirviendo a tu despertar. Incluso cuando no entiendes, incluso cuando no ves, incluso cuando estás en silencio. Porque es en el silencio donde la verdad comienza a hablar. Y cuando miras con profundidad, descubres algo importante. Ese motivo no siempre llega como una explicación clara para la mente. A veces, el motivo no llega como respuesta, sino como transformación. No entiendes de inmediato, pero cambias. No sabes por qué, pero maduras. Así es como la vida enseña, no con discursos, sino colocándote exactamente en la situación que tu conciencia necesita para despertar. En el budismo, lo importante no es si las cosas ocurren a favor o en contra, sino si puedes mantener la atención plena y la compasión en medio del cambio. Porque la vida siempre cambia, pero la forma en que respondes determina si estás creando sufrimiento o caminando hacia la liberación. Tal vez estés atravesando una etapa en la que pierdes muchas cosas: un trabajo, una relación, un plan, una creencia antigua. Pero quizá esa sea la forma en que la vida te devuelve algo más valioso: la verdad. La verdad a veces incomoda. La verdad puede ser que llevaste demasiado tiempo intentando complacer a todos, que estabas viviendo un papel, no tu llamado interior, que cambiaste la paz por reconocimiento. Y cuando la vida te detiene, no solo quita lo externo, comienza a retirar capa tras capa de máscaras para que vuelvas a encontrarte contigo.
Hay un tipo de sufrimiento muy común, el sufrimiento de aferrarse a lo que ya llegó a su fin. La mente se aferra a recuerdos, a imágenes pasadas, a historias de debería haber sido así. Pero el universo no funciona con debería, funciona con causas y condiciones. Cuando la causa se agota y la condición se disuelve, el ciclo se cierra. Si te aferras, prolongas el dolor. Si sueltas, abres espacio para la ligereza. La impermanencia no es una amenaza, es un mensaje de libertad, porque si todo puede cambiar, el sufrimiento también. Si nada es sólido, este dolor tampoco es una sentencia, es solo una ola. Y tú no tienes que ser la ola, puedes aprender a ser la orilla donde la ola llega y se va. Cuando practicas la observación en silencio, descubres algo esencial, sino no saber quién serás después de ella. El ego necesita una identidad, un rol, un plan, un resultado. Pero el alma no necesita nada de eso para existir. Solo necesita verdad, presencia y regreso al origen. Aquí comienza la práctica real, no en teorías, sino en la forma en que vives cada día cuando hay confusión. Sigues respirando cuando hay vacío, sigues escuchando. Cuando no hay certeza, sigues caminando despacio. Eso es practicar en su sentido más profundo, no añadir cosas a tu vida, sino quitar aquello que cubre la luz que ya estaba ahí. El Buda enseñó que la mente es como un vaso de agua turbia. Cuanto más lo agitas, más turbia se vuelve. Pero si lo dejas quieto, los sedimentos caen y el agua se aclara. Así es la vida. Cuanto más reaccionas, menos ves cuando te detienes. Respiras observas, comienzas a ver con claridad. No porque el mundo cambie, sino porque tu mirada cambia. Tal vez estás en una etapa en la que todo se detuvo para mostrarte que has vivido demasiado rápido para sentir, demasiado rápido para escuchar, demasiado rápido para notar tu dolor. Muchas personas atraviesan la vida como si escaparan de una casa en llamas, solo quieren huir. Pero no se atreven a mirar qué es lo que realmente está ardiendo dentro. Entonces la vida los detiene, no para destruirlos, sino para apagar el fuego. Hay heridas que no sanan mientras sigues corriendo, lecciones que no puedes aprender mientras finges estar bien, elecciones que no puedes ver si estás obsesionado con un único camino. Por eso, a veces, la vida te desorienta para que encuentres una dirección más profunda, la dirección del corazón. Y cuando te sientas a observar con honestidad, comprendes algo esencial, lo que llamas final. En realidad es culminación. Com no ka en realidad, com no non. Una relación que termina puede significar que ya aprendiste la lección sobre tu valor. Un trabajo que acaba puede recordarte que perdiste el sentido. Un bloqueo puede ser la oportunidad de ver qué te mantiene prisionero. La sabiduría budista no niega el dolor. No te pide que seas positivo. Solo te recuerda, míralo como a un mensajero. Si lo escuchas, dirá lo que tiene que decir y se irá. Si lo resistes, se quedará más tiempo. El dolor no viene a destruirte, viene a revelar lo que necesita sanación. Así como una nube puede cubrir el sol para proteger la tierra, las etapas oscuras de tu vida pueden estar protegiéndote de una luz demasiado intensa para la que aún no estás listo. Hay cosas que pides, pero si llegaran demasiado pronto, te perderías a ti mismo. Por eso, la vida retrasa, no porque te haya olvidado, sino porque te está nutriendo. Recuerda, no todas las puertas que se cierran son un rechazo. Algunas se cierran para que no entres donde no perteneces. Otras se cierran para que te detengas y preguntes,
¿Camino desde el amor o desde el miedo? ¿Me aferro porque es verdadero o porque no me atrevo a empezar de nuevo con el tiempo? Comprenderás algo suave y profundo. La vida no suele darte lo que quieres, sino lo que te ayuda a convertirte en quien necesitas ser. Y esa persona no se forma en la comodidad, sino en la conciencia en medio del cambio. Por eso, si hoy estás en un silencio prolongado, míralo como un retiro espiritual que la vida preparó para ti, no para aislarte, sino para que puedas escucharte mejor. Respira profundo, observa, deja que las preguntas lleguen sin apresurarte a responder, porque las respuestas verdaderas no nacen de pensar más, sino de vivir más profundo. Todo tiene una razón, y a veces la razón más grande es esta: recordarte quién eras antes de que el miedo, las expectativas, la prisa, apagaran tu luz. Si el cielo de tu vida hoy está cubierto de nubes, no culpes a las nubes, agradécelas, porque están trayendo equilibrio a algo que se está reajustando dentro de ti. El silencio es uno de los maestros más poderosos. En la práctica de Vipassana, la meditación de la visión profunda, el practicante dedica largos periodos a observar sin intervenir. El objetivo no es detener los pensamientos, sino ver cómo surgen y cómo desaparecen. Con el tiempo, esta práctica revela que incluso el caos mental tiene un ritmo y que detrás de todo ruido siempre existe silencio. Ese silencio es tu naturaleza original. Del mismo modo, detrás de todo movimiento externo existe una paz que nunca desaparece. Las pausas en la vida son oportunidades para reconectar con esa quietud interior. Cuando el ruido del mundo se apaga, comienzas a escuchar tu voz auténtica, y esa voz no grita, no presiona, solo guía con suavidad. La resistencia al silencio nace del miedo. Miedo a enfrentarte contigo mismo. Miedo a mirar tus pensamientos, tus heridas, tu vacío. Pero aquello que temes mirar es precisamente lo que necesita ser sanado. Por eso la vida crea pausas para que tengas el valor de encontrarte contigo. Cuando el ruido cesa, ya no puedes huir de ti mismo, y ese encuentro, por incómodo que sea, es el inicio del despertar. Todo lo que te ocurre, incluso la aparente estancación, responde a un orden mayor. Cuando la vida te quita el control, te está enseñando confianza. Cuando te deja con preguntas sin respuesta, está fortaleciendo tu fe interior. Cuando te obliga a detenerte, está cultivando paciencia. En el budismo, la paciencia Hanti es una de las virtudes más elevadas. No es solo esperar, es mantener la calma en medio de la incertidumbre. Es aceptar que el tiempo del universo no coincide con el tiempo de la mente. Lo que no sucede hoy ocurrirá cuando las condiciones sean correctas. Ninguna flor florece antes de tiempo, y comprender esto trae una paz profunda. Dejas de exigirle prisa a la vida y comienzas a escuchar su ritmo natural. Comprendes que los retrasos no son errores, sino sincronías invisibles, que los obstáculos no son bloqueos, sino ajustes en el camino. El Buda enseñó que todo sufrimiento tiene una causa, y que al comprenderla, podemos liberarnos. En los momentos de pausa, las causas se revelan. Tal vez la pausa llegó porque actuabas desde el miedo, o porque olvidaste tu propósito. Tal vez estabas forzando algo que necesitaba ser soltado. Si te atreves a observar, la razón se vuelve clara. La vida no se equivoca en el ritmo que te ofrece. Si te empuja, es porque llegó el momento de actuar. Si te detiene, es porque llegó el momento de escuchar. Cuando aprendes a honrar ambos movimientos, tu existencia se convierte en un flujo armonioso entre acción y contemplación.
Nada es permanente. Ni el dolor ni la paz duran para siempre, pero ambos tienen un propósito. El dolor abre la puerta. La paz te permite atravesarla. Sin pausa no hay sabiduría. Sin silencio no hay comprensión. La próxima vez que la vida te detenga, no luches contra ello. No desesperes. Siéntate, respira, escucha. No es un final, es un descanso, no es un castigo. Es una preparación. El universo está organizando algo para ti que aún no puedes ver. Y cuando todo vuelva a moverse, comprenderás que este tiempo de espera fue la parte más necesaria del viaje. Porque sin ese descanso, no habrías tenido la claridad ni la fuerza para caminar el camino que realmente te pertenece. La sabiduría budista nos invita a dejar de resistir los ciclos. No eres víctima de la vida, eres parte de su flujo. Cuando te retiene, respira contigo. Cuando te sacude, se expresa a través de ti. La vida no es tu enemiga, es tu maestra. Así que si hoy estás en pausa, confía. Si todo parece detenido, confía. Si te sientes perdido, confía. Porque incluso cuando no te mueves, la vida sigue guiándote hacia donde necesitas llegar. Si esta enseñanza resuena en tu corazón, suscríbete al canal y continúa explorando conmigo el camino del despertar. Cada reflexión puede ser el siguiente paso hacia la paz interior. La sabiduría budista, el soltar y la confianza. Soltar para avanzar. En el camino espiritual, llega un momento en el que comprendes que no todo lo que amas puede quedarse, que no todo lo que deseas puede cumplirse, y que no todo lo que esperas ocurrirá como imaginas. Ese momento, aunque doloroso, marca el inicio de la verdadera libertad interior. Porque mientras creas que tu felicidad depende de las circunstancias externas, seguirás siendo prisionero del cambio. Pero cuando descubres que la paz nace de aceptar lo inevitable y soltar lo que ya cumplió su función, comienzas a caminar con la ligereza del desapego. El budismo enseña que el sufrimiento surge del deseo y el apego, no porque desear sea malo, sino porque convertimos el deseo en una cadena. Anhelamos y tememos perder, obtenemos y tememos soltar. Nos aferramos y sufrimos cuando la vida, en su movimiento constante, retira aquello que ya no nos pertenece. Soltar no es indiferencia, no es dejar de amar, es amar sin pusir, es comprender que cada persona, cada experiencia y cada cosa llega a tu vida con un propósito y un tiempo determinados. Y cuando ese tiempo termina, la vida continúa. Aferrarte a lo que debe irse es oponerte a la ley del universo. El amor verdadero permite libertad, permite que el momento sea lo que es, permite que la vida fluya. El ego, en cambio, quiere poseer, controlar y prolongar. Pero el alma sabe que soltar es un acto de confianza. El Buda enseñó que el desapego no se alcanza renunciando al mundo, sino renunciando a la ilusión de controlarlo. Puedes tener bienes, amar profundamente y disfrutar la experiencia, sin olvidar que todo es impermanente. Al comprender esto, aprecias cada instante con mayor intensidad, precisamente porque sabes que nada es eterno. Esta comprensión te libera del miedo a perder. Te enseña a vivir plenamente el presente, sin aferrarte al pasado ni angustiarte por el futuro. La vida, con infinita compasión, te enseña el arte de soltar a través de la pérdida. Cada vez que algo o alguien se va, se abre un espacio en ti para una comprensión más profunda. Al principio, ese vacío duele, porque el ego lo interpreta como carencia, pero si lo observas con calma,
descubrirás que ese espacio es el útero de la renovación. La pérdida no destruye, purifica. La ausencia no vacía, transforma. El budismo enseña que todo lo que amas cambiará. Todo lo que posees se desvanecerá. Y todo lo que crees ser también se transformará. Comprender esto no trae tristeza, sino libertad. Porque al aceptar la impermanencia, dejas de exigir eternidad a aquello que solo existe por un instante. Esta aceptación es una forma de sabiduría profunda. Soltar no significa abandonar tus sueños, sino caminar hacia ellos con serenidad, sabiendo que la vida decidirá cuándo y cómo habrán de manifestarse. No todo lo que deseas es lo que realmente necesitas. A veces, el universo no te concede algo, porque sabe que ese deseo te desviaría del propósito de tu vida. Pero una mente nublada por la urgencia confunde la protección con el fracaso. La confianza y el soltar son las dos alas del mismo vuelo. No puedes soltar si no confías. Y no puedes confiar si sigues aferrándote. La confianza es la certeza silenciosa de que todo está ocurriendo como debe ocurrir, incluso cuando tu mente no lo comprende. Soltar, entonces, es una acción que nace de esa confianza. Soltar sin resentimiento, sin reproche, sin miedo. Hay personas que se aferran a relaciones que ya han terminado solo por temor a la soledad. Otras permanecen en trabajos que ya no les permiten crecer, por miedo a perder estabilidad. Pero nada puede florecer cuando nace del miedo. La vida, tarde o temprano, retira aquello que ya no está alineado con tu verdad. Y si no lo sueltas con amor, la vida lo quitará con sabiduría. Soltar no es solo dejar lo material. A veces hay que desprenderse de ideas, identidades e imágenes que creamos sobre nosotros mismos. Tal vez creíste que eras alguien específico, con un destino claro, con una meta definida. Pero el camino espiritual es transformación constante. Cuando despiertas, aquello que antes parecía esencial puede perder su significado. Y eso es natural. No te resistas al cambio. El ego también debe morir para que el ser pueda expandirse. Cuando el Buda alcanzó la iluminación, comprendió que no existe un yo separado del todo. Todo está interconectado. El sufrimiento surge cuando nos identificamos con aquello que creemos poseer: mi cuerpo, mi pasado, mis logros, y olvidamos que todo eso es impermanente. Practicar el soltar es recordar que no posees nada, porque tú mismo eres parte del todo. Pero soltar no es fácil. Requiere valentía, porque al soltar te enfrentas al vacío, y el vacío asusta, porque la mente no sabe cómo existir en él. Sin embargo, el vacío es la puerta hacia lo eterno. En la enseñanza budista, la vacuidad sunyata no significa ausencia, sino plenitud, potencial, espacio para lo nuevo, lo que tú llamas pérdida. El universo lo llama espacio sagrado. En el camino espiritual, aprendes que cada vez que sueltas algo más verdadero comienza a revelarse. Pero no puedes recibir si tus manos siguen llenas. Soltar es abrir los brazos y confiar en que el universo sabe lo que hace. No te quita nada que realmente te pertenezca. Solo libera lo que obstaculiza tu evolución. La mente teme al cambio, pero la vida crece a través de él. Resistirlo es sufrir. El agua no se aferra al cauce del río, fluye. De la misma manera, tú debes fluir sin quedarte atrapado en los límites del pasado. Cada vez que te resistes a soltar, te detienes. Cada vez que aceptas, avanzas. A veces creemos que soltar es perder, pero
La verdadera pérdida es aferrarse a lo que ya no nos corresponde. Si tienes el valor de soltar, descubrirás que nada esencial se pierde. Lo verdadero nunca desaparece, solo se transforma. La confianza en la vida se construye paso a paso, a través de la experiencia. No es solo una idea, es una certeza silenciosa que crece en el corazón. Comienza con pequeños actos: soltar una preocupación, perdonar un error, aceptar lo que no puedes cambiar. Cada vez que lo haces, fortaleces tu conexión con el flujo del universo. El ego anhela certezas, pero la vida ofrece milagros. Y es precisamente en el misterio donde el milagro ocurre. Si todo estuviera bajo tu control, no habría espacio para el asombro. La vida, en su infinita sabiduría, oculta los próximos pasos para enseñarte a confiar. Confiar en que aquello que perdiste está preparando lo que viene. Confía en que lo que no funcionó nunca fue tu destino. Confía en que quienes se fueron cumplieron su propósito y que su ausencia te está enseñando autonomía. Confía en que incluso el dolor te está moldeando para algo más elevado. Soltar no es frialdad, es amor en su forma más pura. Es mirar la vida con ternura, sabiendo que todo cambia y aún así seguir amando. Es permitir que otros sigan su camino sin intentar retenerlos. Es vivir cada instante plenamente sin miedo a su final, porque sabes que la belleza está en su naturaleza pasajera. Piensa en las flores. Florecen, perfuman, deslumbran y luego se marchitan. No oloran por su final, cumplen su ciclo. Así debería ser el alma humana. Florecer sin miedo, amar sin pusier, soltar sin dolor. El soltar también se practica en la mente. Cuando meditas, observas los pensamientos venir y marcharse. Si te aferras a uno, pierdes la calma. Si lo sueltas, conservas la paz. La vida es igual. Los pensamientos son eventos, emociones, personas. Obsérvalos, siéntelos, vívelos plenamente, pero no te aferres. A veces, el universo pone a prueba tu capacidad de soltar, enfrentándote a aquello que más amas. Y al pedirte que lo sueltes, te ofrece la oportunidad de demostrar tu confianza. Estas pruebas no son castigos, sino confirmaciones de tu madurez espiritual. Quien puede soltar lo que ama es quien verdaderamente ama. Todo lo que crees haber perdido se está transformando dentro de ti. Las experiencias no desaparecen, se integran. Cada amor que se va deja una enseñanza. Cada fracaso siembra sabiduría. Cada pérdida crea espacio para la compasión. La verdadera confianza en la vida nace cuando comprendes que no hay errores, que incluso los desvíos te conducen al destino correcto, que incluso los finales abren nuevos comienzos, y que incluso el dolor forma parte del despertar. Soltar no es rendirse ante la inercia, sino rendirse ante la sabiduría. Dejas de luchar contra la corriente, pero sigues nadando con calma, con propósito y con fe. Es una danza entre acción y aceptación. Haces lo que está en tus manos y luego sueltas el resultado. En las enseñanzas del Buda se habla del camino medio, el equilibrio entre esfuerzo y soltar. Ni la pasividad ni el control extremo conducen a la paz. Solo el equilibrio permite vivir de verdad, sin ansiedad. Haces lo necesario, confías y dejas que la vida complete el resto. Soltar también significa renunciar al deseo de comprenderlo todo. La mente quiere respuestas, pero la vida no siempre las ofrece. A veces, las preguntas deben quedar abiertas para que el alma madure. No todo puede explicarse, mucho debe vivirse.
El alma que confía avanza sin miedo hacia el futuro. Sabe que no hay caminos equivocados, porque cada paso encierra un propósito oculto. La confianza no elimina los desafíos, pero sí disuelve la ansiedad. Ya no vives desde la necesidad de control, sino desde la certeza de que todo llegará en el momento perfecto. Y cuando aprendes a soltar, descubres una nueva ligereza. El corazón se siente libre. Ya no dependes del comportamiento ajeno, de los resultados externos, ni de las circunstancias. Comprendes que la paz no proviene de lo que posees, sino de aquello que puedes soltar sin perderte a ti mismo. El Buda enseñó que la vida es como un fuego y que todo, al final, se convierte en cenizas. Pero de esas cenizas, si hay atención, florece el loto de la sabiduría. Solo cuando el fuego del apego se apaga, la claridad puede surgir. Soltar es una práctica diaria. No se logra en un día ni en un mes. Es una actitud cultivada con paciencia y amor. Cada vez que eliges la calma en lugar del miedo, la aceptación en lugar de la resistencia, estás practicando el soltar. Dưới đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha đầy đủ, giữ nhịp chậm, giọng thiền, chiều sâu, Phật giáo, phù hợp cho voice-over dài, podcast, tĩnh lặng, hoặc video YouTube chữa lành. La confianza es una compañera indispensable. Confía incluso cuando todo parece derrumbarse, incluso cuando no puedes ver el camino por delante, incluso cuando la oscuridad parece interminable. Porque es precisamente en la oscuridad donde germinan las nuevas semillas. El crecimiento no ocurre en la luz, sino en la profundidad de la sombra. Aprender a confiar es aceptar que la vida tiene su propia ley, una ley que casi nunca comprendes en el momento, pero que, con el tiempo, al mirar atrás, revela que todo tenía sentido, que cada pérdida fue una forma de protección. Cada pausa es una preparación, cada final es un renacimiento. Soltar no significa huir del mundo, sino vivir en él sin convertirte en su prisionero. Es mirar todo con amor, pero con la libertad de quien sabe que nada le pertenece. Es disfrutar cada amanecer sin miedo a lo que pueda ocurrir. Es amar sabiendo que todo cambia y aún así elegir amar. Cuando llegas a ese punto, descubres la paz verdadera. Ya no necesitas que la vida ocurra de cierta manera para sentirte feliz. Simplemente estás presente, agradecido, consciente de que el flujo de la vida te llevará exactamente al lugar que necesitas. Y entonces ocurre el milagro. Cuando dejas de aferrarte, todo comienza a fluir con mayor facilidad. Las oportunidades llegan sin esfuerzo. Las personas adecuadas aparecen. Los nuevos caminos se abren, porque el universo responde a los corazones que confían, no a los que intentan controlar. Si hoy la vida te pide que sueltes algo, una relación, un sueño, una identidad, no lo veas como un castigo. Es una invitación a crecer. El vacío que deja lo perdido es el espacio donde nace la nueva versión de ti. Suelta, confía, respira profundamente. La vida te guiará aunque no entiendas el mapa. Todo lo que realmente necesitas llegará con suavidad. Todo lo que ya no te sirve se irá por sí solo. No retengas lo que se va. Agradece su partida, porque cada despedida, vista con los ojos del alma, es una bendición disfrazada. Si estas palabras te ayudan a comprender el poder de soltar y confiar, suscríbete al canal y continúa este viaje por la sabiduría budista. Cada reflexión es una oportunidad de despertar a la verdad de que la vida siempre te conduce exactamente al lugar que necesitas. El sufrimiento es un camino hacia la sabiduría. Sin duda, el sufrimiento
es uno de los grandes maestros de la vida, aunque la mente humana intente evitarlo, ocultarlo o anestesiarlo. El dolor es una de las herramientas más poderosas para el despertar espiritual. En el budismo, el sufrimiento no se considera un castigo ni una injusticia, sino una puerta. Una puerta que, al abrirse, revela la verdad sobre nuestra naturaleza, la profundidad de la conciencia y la compasión que nace al comprender que todos los seres comparten el mismo anhelo de liberarse del dolor. El Buda, en las 4 nobles verdades, afirmó que el sufrimiento existe, tiene una causa. Esa causa puede cesar, y hay un camino que conduce al fin del sufrimiento. Esta comprensión no niega el dolor, sino que lo integra como parte del proceso evolutivo del alma. El sufrimiento surge cuando resistimos la realidad, cuando deseamos que todo sea distinto, cuando rechazamos el presente, cuando nos aferramos al pasado o tememos el futuro. La raíz del sufrimiento es el apego, la ilusión de permanencia, la identificación con un yo que cree poder controlarlo todo. La mente sufre porque busca estabilidad en un mundo que cambia a cada instante. El alma no sufre, el alma observa, aprende, se transforma. Cuando la vida te conduce por un camino de dolor, no lo hace para destruirte, sino para romper tu falsa sensación de seguridad y revelarte quién eres realmente. El fuego del sufrimiento quema las máscaras, disuelve las ilusiones y purifica el ego. No hay crecimiento sin transformación, y no hay transformación sin atravesar cierto grado de dolor. Cuando comprendes el dolor, se convierte en sabiduría. Cuando lo resistes, se convierte en amargura. La sabiduría budista no invita a huir del dolor, sino a observarlo, a mirarlo sin juzgar, sin negarlo ni dramatizarlo. Y cuando haces eso, algo profundo cambia en tu interior. Comprendes que el dolor no es tu enemigo, sino un mensajero. No viene a castigarte, sino a despertarte. La mente ordinaria reacciona negando. La mente despierta responde comprendiendo. Todo sufrimiento porta un mensaje oculto. A veces dice, debes soltar. Otras veces, debes aceptar. Y muchas veces, recuerda quién eres. Si miras con atención, verás que cada experiencia dolorosa te enseña algo esencial sin caídas. No aprenderías a levantarte sin pérdidas. No conocerías el valor del amor sin la soledad. No escucharías la voz de tu alma. El dolor es el cincel del escultor divino, que te talla hasta revelar tu forma más auténtica. En su momento, no lo entiendes. Pero con el tiempo, descubres que gracias a esas experiencias te vuelves más sabio, más compasivo, más verdadero. La felicidad constante adormece. El sufrimiento despierta, no porque debamos buscarlo, sino porque cuando llega nos empuja a profundidades que la mente habría evitado. En la meditación, cuando surgen emociones intensas, miedo, tristeza, ira, la instrucción no es huir, sino observarlas como nubes en el cielo de la mente. Aparecen, cambian y desaparecen. Tú no eres tus emociones, eres el espacio que las contiene. De la misma manera, cuando el dolor llega a tu vida, no eres tú quien es el dolor, sino tu identificación con lo impermanente. Cuando dejas de identificarte con el dolor, pierde su poder sobre ti. El budismo enseña que la vida no se divide en felicidad y sufrimiento. Ambos son expresiones de la misma energía. No conocerías la luz sin haber sentido la oscuridad. No valorarías la paz sin haber atravesado la tormenta. El dolor no es el final.
es el camino hacia una comprensión más alta. La mente intenta eliminar el dolor. El corazón sabio intenta comprenderlo. Y esa comprensión nace de la presencia. Cuando estás plenamente presente en medio del dolor, sin intentar cambiarlo, descubres algo extraordinario, que dentro del dolor hay quietud. Y dentro de la quietud hay paz. Esa paz no depende de que el dolor desaparezca, sino de que dejes de resistirte. Cada experiencia dolorosa te acerca más a la verdad. El dolor rompe la ilusión de control. Destruye expectativas, despoja al ego y te deja desnudo frente a la existencia. Y en esa desnudez encuentras autenticidad. Ya no necesitas máscaras, ya no necesitas proteger apariencias. Solo queda lo esencial. El dolor también abre el corazón. Cuando sufres, comprendes que todos sufren, y esa comprensión se convierte en compasión. Dejas de juzgar y comienzas a mirar a los demás con ternura, porque sabes que detrás de cada sonrisa puede haber una batalla silenciosa, y detrás de cada silencio, una herida profunda. La compasión nace cuando reconoces tu reflejo en los demás, todos, de distintas maneras. Estamos aprendiendo a soltar, a confiar y a amar en medio del cambio. Cuando comprendes esto, tu corazón se expande. En el budismo, la compasión karuna y la sabiduría prajna son inseparables. La sabiduría sin compasión se vuelve fría. La compasión sin sabiduría se vuelve ingenua. El sufrimiento es el fuego que las une. Al atravesarlo conscientemente, renaces con claridad para ver la verdad y con amor para abrazarla. El camino hacia la iluminación pasa inevitablemente por el valle del sufrimiento. Nadie despierta en la comodidad. Los grandes maestros no encontraron paz porque su vida fuera fácil, sino porque aprendieron a hallar serenidad en medio del caos. El Buda conoció el sufrimiento antes de enseñar la liberación. Vio la enfermedad, la vejez y la muerte. Y fue ese encuentro con la fragilidad lo que encendió su búsqueda. Así también, cada crisis en tu vida es una invitación a despertar. Cada pérdida, cada decepción, cada lágrima es una semilla de conciencia. Si la nutres con aceptación, florecerá en sabiduría. Si la cubres con negación, se transformará en resentimiento. El dolor no se disuelve huyendo, sino mirándolo con comprensión. No es resignación, es lucidez. Aceptar no es rendirse, es dejar de luchar contra lo que ya ocurrió. Es reconocer que la vida sabe más que tú. En los momentos de dolor, la mente dice, esto no debería estar pasando. La vida responde, esto es exactamente lo que necesitas para crecer. Y cuando comprendes eso, el sufrimiento deja de ser enemigo y se convierte en guía. A veces el dolor te obliga a detenerte, como un maestro severo que exige silencio. Te aparta de las distracciones, te lleva a la soledad, para que te enfrentes a ti mismo. Y en ese espejo ves lo que realmente importa. Descubres tus miedos, tus apegos, tus heridas no sanadas. El proceso puede ser largo, pero ninguna lágrima es inútil. Cada emoción es energía buscando liberarse. Cuando lloras, no te estás rompiendo, te estás limpiando. Cuando duele, no estás fallando, estás transformándote. Sufrir con conciencia es alquimia. Convierte la oscuridad en comprensión, el miedo en confianza, la pérdida en gratitud. El budismo enseña que el sufrimiento no nace de las circunstancias, sino de tu relación con ellas. Dos personas pueden vivir lo mismo. Una sufre. Andodo, one form, midisa. One form, one form. La otra aprende.
La diferencia es la mirada. Cuando ves la vida como maestra, el dolor deja de ser castigo y se vuelve lección. Ningún sufrimiento es inútil si se vive con conciencia. Lo inútil es repetir patrones sin comprenderlos. Si huyes cada vez que duele, el dolor regresará con otro rostro hasta que estés dispuesto a escucharlo. Pero si te detienes, si escuchas, si aprendes, el ciclo se rompe. Cada herida guarda su sabiduría. La traición enseña discernimiento. La pérdida enseña desapego. La soledad enseña conexión interior. El fracaso enseña humildad. El dolor es un libro abierto. Solo necesitas el valor de leerlo. Cuando transformas tu relación con el sufrimiento, toda tu vida cambia. Ya no temes lo desconocido. Sabes que incluso si duele, puedes atravesarlo. Esa confianza te da libertad. No vives para evitar el dolor, sino para comprender la vida. El noble óctuple sendero enseña a vivir con atención, pensamiento correcto, acción consciente y sabiduría profunda. Cada práctica te ayuda a enfrentar el dolor con claridad. Comprendes la ley de causa y efecto. Sabes que tus pensamientos y acciones modelan tu futuro. El sufrimiento también te enseña a valorar la paz. Sin tristeza, no sabrías apreciar la serenidad. Sin pérdida, no valorarías lo que tienes. La dualidad da sentido a la existencia. En la danza de los opuestos, cada paso oscuro prepara el siguiente paso luminoso. Y un día, al mirar atrás, comprenderás que los momentos más dolorosos fueron los que más te transformaron, que las heridas se volvieron puertas, que las lágrimas fueron oraciones, que el dolor no te destruyó, sino que te recreó. Entonces entenderás que no había nada que temer, que incluso el sufrimiento era parte de un amor mayor guiando tu vida, que el universo no te castiga, te educa, que la vida no te destruye, te despierta. Cuando aceptas esto, la gratitud reemplaza al resentimiento. Agradeces no solo los días luminosos, sino también los difíciles. Agradeces las pérdidas que te enseñaron a soltar, la soledad que te llevó a ti mismo, los fracasos que revelaron tu verdadera fuerza. La gratitud transforma el dolor en sabiduría. En el silencio del sufrimiento escuchas la voz del alma, sin palabras, solo presencia, y en ese silencio, el despertar florece. Lo que parecía un final se vuelve inicio. Lo que parecía destrucción se vuelve purificación. El budismo no promete una vida sin dolor, sino una mente capaz de trascenderlo. El dolor seguirá existiendo, pero tú ya no te perderás en él. Lo observarás como parte del flujo de la vida. Cuando llegue, siéntate con él. Respira, no lo rechaces. Pregúntale, ¿qué vienes a enseñarme? Escucha, cuando cumpla su propósito, se irá. Ningún dolor es eterno, pero la sabiduría que deja. Sí, cada vez que la vida te lleve por el fuego, recuerda, estás siendo purificado. Cada vez que la oscuridad te envuelva, recuerda, las estrellas solo se ven de noche. Si hoy todo parece derrumbarse, recuerda, estás siendo reconstruido. El dolor no te separa de la vida, te acerca a su esencia. La paz no nace de evitar el dolor, sino de abrazar la existencia completa, luz y sombra, alegría y pérdida, nacimiento y muerte. Todo forma parte del mismo ciclo sagrado. Cuando aceptas este ciclo, encuentras serenidad. Dejas de preguntar, ¿por qué a mí? Y comienzas a decir, gracias también por esto, porque sabes que todo, incluso lo doloroso, te conduce al despertar. Si hoy estás sufriendo, no estás perdido, estás siendo guiado. El camino puede ser oscuro,
pero la luz está dentro de ti. Confía. Vive plenamente este instante. Sé testigo de cómo el dolor se vuelve comprensión. Las heridas se vuelven puertas y la pérdida se vuelve propósito. La vida no te conduce a la destrucción, sino a la liberación. Y el sufrimiento, visto con los ojos del alma, se convierte en el puente hacia la paz más profunda. Si estas palabras tocan tu corazón, suscríbete al canal y continúa este camino de sabiduría budista. Cada enseñanza te recordará que incluso el dolor forma parte del diseño perfecto que te guía hacia donde siempre estuviste destinado: paz, conciencia y libertad.